Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hablar un poco sobre qué es un problema, qué es una solución y cuál es la diferencia entre ellos. Acompáñame. Uno de los componentes más importantes de entender la diferencia entre estos dos conceptos y por qué son súper importantes para el mundo de la creatividad es entender que hacen parte de dos momentos diferentes de un proceso tradicional de innovación. Por un lado vamos a tener que vamos a encontrar en un espacio donde vamos a hablar de problemas y vamos a tener otro espacio donde vamos a hablar de soluciones. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque dependiendo del momento en el que esté, ya sea problemas o soluciones, la forma en que pienso debe ser diferente. Cuando estamos en esta parte de problemas, debemos enfocarnos en entender qué es lo que está pasando. Cuando estamos en la etapa de soluciones, vamos a generar propuestas de valor que sean beneficiosas para la situación. Muchas veces hemos encontrado que en el mundo corporativo, empresarial, de las organizaciones, tenemos una frase que está vinculada a estos dos grandes momentos. Por ahí dicen que los jefes suelen decir: oiga, Pepito, Sutanita, Juanito, Juanita, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Y hacemos un énfasis en que esa frase puede ser muy empoderadora desde el punto de vista del jefe o del líder, pero puede ser muy detrimental desde el punto de vista del colaborador o de la persona que recibe esa frase. ¿Por qué? ¿Qué hace esa frase? Esa frase lo que tiende a hacer es que empiece desde este punto y desde allí empiece a operar. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que estamos perdiendo la mitad del proceso y estamos perdiendo la posibilidad de empezar en un lugar donde se potencia la creatividad para generar diferentes soluciones. Se los explico a través de un ejemplo. Cuando estamos hablando de soluciones, solemos ya tener una visión en nuestra mente sobre lo que llamamos solución. Si partimos desde allí, vamos a reducir la posibilidad de ser diferentes. Las soluciones ya están establecidas. Por ejemplo, si yo les digo que estoy en el negocio, por ejemplo, de los disquetes, ustedes me podrían decir: estás un poco fuera del mercado. ¿Qué pasaría si yo les dijera que estoy en el negocio de los cassettes? También podríamos decir que estoy fuera del mercado. Incluso si yo les digo que estoy en el negocio de los CDs de música, pues ustedes también podrían decir: estás totalmente obsoleto y ya pasó tu cuarto de hora. Pero ¿qué pasa si yo les digo estoy en el mundo en el cual las personas disfrutan la música, o estoy en el negocio de la gestión de la información y del almacenamiento de la misma? Ustedes podrían decir: estás muy actual, estás estás relevante. Entonces, de eso se trata esta invitación a pensar desde el problema para empezar un proyecto de innovación y no partir desde la solución, porque vamos a tender a caer en elementos que ya están establecidos y que cuando yo pienso cuál podría ser una nueva forma, por ejemplo, de hacer un cassette, lo más probable es que haya algo en esa solución que sea muy parecido al cassette. Es como cuando planteamos una visión. Si intentamos lanzarnos muy lejos, pues vamos a llegar lejos. Si determinamos que nuestro destino es un elemento cercano, pues vamos a caer alrededor de ese destino ya conocido. Entonces la invitación es a que pensemos en problemas y no solo en soluciones para dar inicio a un proceso de innovación y creatividad. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es el problema que estás solucionando? Y no cuál es la solución que quieres solucionar. No es la solución que quieres desarrollar. Si tú te defines desde el problema, siempre vas a poder reinventarte. Todos los días yo puedo generar una nueva forma de almacenar o de disfrutar la música o de gestionar la información.
Pero si yo todos los días digo, ¿cómo hago un CD nuevo? Pues voy a caer en algo muy similar al CD. Entonces, eso funciona para empresas, para productos e incluso para personas. Cuando hablamos de, por ejemplo, en mi caso, un profesor, que es la solución, ¿sí? Que ha establecido un sistema educativo, una universidad tradicional, un colegio típico. Pensamos en que es un catedrático que levita, que está por allá lejano a sus estudiantes, que anda con tirantas posiblemente, que es distante, que es lejano, que se cree con superioridad porque domina y tiene el conocimiento. Y a mí, por ejemplo, no me gusta pensar que soy un profesor. Ese es un elemento de solución. Pero, ¿qué soluciona o qué problema soluciona un profesor? Y ahí está el poder replantearme todos los días lo que hago. Aquí entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? ¿Cuál es el problema del que me quiero enamorar? Y la invitación va a ser entonces, por ejemplo, en el caso del profesor, no ser un profesor, sino ser un generador de experiencias de aprendizaje significativas. Y todos los días yo puedo hacer eso de una nueva manera y me puedo reinventar y hacer cosas diferentes. Lo mismo, te invito a que hagas esa reflexión en tu caso y que mires cuál es el típico aspecto, adjetivo, calificativo, característica que está asociado a tu rol, a tu cargo, a ese letrerito que tienes en tu oficina, y revises más bien cuál es el problema del que te quieres enamorar en ese espacio de trabajo. Y que así todos los días tengas nuevas ideas para hacer eso. Otro de los elementos importantes para entender este tema de los problemas y las soluciones es entender que las soluciones son típicas desde el punto de vista del lenguaje, están asociadas a un elemento lingüístico muy específico. Y vamos a ver que cuando yo digo el disquete, el cassette, el CD, la música, ¿sí? Estoy hablando de un elemento que es un artículo y este elemento es un sustantivo. Entonces las soluciones suelen ser sustantivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted esté pensando de una vez o estén pensando en términos de artículos y sustantivos, pues ya van a estar en este espacio de trabajo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el espacio y cuál es el elemento desde la lingüística o desde el idioma o desde el lenguaje donde podemos trabajar aquí? Y vamos a encontrar que los problemas y este espacio que tenemos acá está asociado a las acciones, ¿sí? Y esas acciones las llamamos verbos. Entonces es mucho más fácil cuando lo ponemos en este ámbito, entender que para empezar un proceso de innovación hay que preguntarse cuál es el verbo que quiero solucionar aquí. ¿Cuál es la acción que está tratando de lograr ese usuario? ¿Sí? Y preguntarse qué es lo que está buscando ese personaje, qué es lo que quiere lograr. Para yo luego poder entendiendo esto, yo poderle generar nuevas formas de ser. Y recuerden, las empresas que se definen desde soluciones tienden a morir, porque las soluciones tienden a morir. Ya no tenemos cassettes, ya no tenemos disquetes, ya no tenemos CDs. Hay nuevas formas de hacer esto. Y esto siempre ha estado con nosotros. Siempre hemos querido disfrutar de la música, siempre hemos querido almacenar información. Y eso es lo que es estable en el tiempo. ¿Sí? Aquí, en la parte de las soluciones, estos elementos tienden a morir. Digamos que esto es una tumba para representar la muerte temporal de estos objetos. Cuando tenemos, por ejemplo, un celular, es el celular, es una solución y va a morir. Lo que no va a morir es la necesidad de comunicarnos, de gestionar nuestra información, de gestionar nuestras vidas. Entonces los invito a que nos enamoremos del problema y no tanto de la solución.